porque al aplicarle un rotor nos da igual a 0. ¿Sí? Nos da igual a 0. ¿Ya? Entonces, por eso podemos escribir el campo eléctrico en términos del potencial eléctrico. ¿Ya? Ya, entonces, nuevamente, entonces el potencial eléctrico vamos a representar con una letra V, ¿sí? Es una cantidad física escalar, campo físico escalar. ¿Ya? Se utiliza para describir la interacción entre cargas eléctricas. No, al igual que el campo eléctrico, el potencial eléctrico se utiliza para describir la interacción de cargas eléctricas. Pueden ser estáticas o en movimiento. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional? El voltio. ¿Sí? Voltio. Sí. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a ver un ejemplo para que se entienda realmente físicamente qué es lo que es el potencial eléctrico. ¿Ya? Vamos a tomar el caso más simple. ¿Ya? Entonces decimos que si el potencial eléctrico V depende de una sola variable, podría estar en función de una o más variables, ¿verdad? Depende de una sola variable. Por ejemplo, la variable R. ¿Sí? Entonces, tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Siempre vamos a trabajar en relación a unos sistemas de referencias. ¿Ya? Voy a dibujar acá mi sistema de referencias, X, Y, Z. ¿Sí? Y supongamos que tenemos una carga puntual que se encuentra exactamente en el origen de nuestro sistema de referencias. Acá. ¿Ya? Y por simplicidad podemos pensar que esta carga puntual es positiva. ¿Sí? Entonces, esta carga eléctrica genera un campo eléctrico en su entorno, ¿verdad? ¿Ya? En su entorno. Así como genera campo eléctrico en su entorno, también va a generar un potencial, un campo, una distribución de potencial eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar este punto, ¿ya? En este punto va a generar un campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico con una cierta intensidad, ¿verdad?
radialmente hacia afuera, ¿ya? Y en ese mismo punto, obviamente, también va a generar un potencial eléctrico, ¿sí? Porque ya vimos anteriormente que el campo eléctrico se relaciona con el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, supongamos que el potencial eléctrico en este punto es B, ¿sí? Acá. Ya. Entonces, vamos a tomar una carguita de prueba, ¿ya? Si esta es la carga Q mayúscula y tomamos una carga de prueba Q minúscula, ¿sí? Puede ser positiva, ¿no? Y llevamos esta carga de prueba y situamos exactamente en el punto donde tenemos un potencial eléctrico B, acá, ¿ya? Entonces ahí estuviera la carga de prueba, acá, ¿no? Ahí está la carga Q, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta carga Q? Va a experimentar el campo eléctrico y el potencial eléctrico, ¿ya? Entonces significa que la carga va a experimentar una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico, ¿no? Ya si recordamos que la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba es igual al valor de esa carga de prueba multiplicado por el campo eléctrico, ¿sí? En el cual está inmersa la carga, ¿sí? Hay que recordar esta ecuación, ¿no? Entonces, si la carga es positiva, el sentido de la dirección es la misma y el sentido también tanto de la fuerza eléctrica como del campo eléctrico, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza eléctrica que estaría experimentando esta carguita de prueba tendría que estar en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, ¿sí? Acá. Fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar con la carga de prueba? Se va a mover, ¿no? Va a adquirir una aceleración, ¿no? Entonces, se va a mover en línea recta en la dirección de la fuerza eléctrica, ¿sí? Supongamos que después de un cierto tiempo llega a esta posición. Ahí está la carguita de prueba, ¿ya? Y supongamos también que la carga de prueba parte de esta posición. Su posición inicial, supongamos que es este punto su posición inicial, ¿ya? Simplemente para... Voy a borrar esto. ¿Sí? Ahí. Sería la posición inicial de la carguita de prueba, ¿no? Y esta posición intermedia es una posición que se encuentra entre los dos puntos, ¿no? La posición inicial y la posición final, ¿sí? Dentro de estas dos posiciones, la carguita se está moviendo con una cierta aceleración constante, ¿no? Porque la fuerza eléctrica es constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo realmente cuantificamos el potencial eléctrico, jóvenes? Una manera de cuantificar el potencial eléctrico o la distribución del potencial eléctrico en esta región, o sea, en los alrededores de esta carga Q mayúscula, es de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, una vez que esta carga de prueba llega a su posición final, entonces lo que hay que hacer es aplicar una fuerza contraria a la fuerza eléctrica y llevar a su posición inicial, ¿ya? O sea, hacer lo siguiente. Voy a dibujar en esta parte. Sería la posición inicial, la posición final, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, una vez que llega a su posición final, hay que aplicarle una fuerza en sentido contrario y desplazar esta carguita a su posición inicial,
¿sí? Entonces, mínimamente la fuerza que tendríamos que aplicar, jóvenes, tendría que ser igual a la fuerza eléctrica. De lo contrario, no vamos a lograr contrarrestar, ¿sí? Entonces acá está la fuerza eléctrica. Y acá está la fuerza externa que nosotros tendríamos que aplicarle, ¿no? Fuerza externa, ¿sí? Entonces, si la fuerza externa mínimamente es igual a la fuerza eléctrica en magnitud, entonces vamos a lograr que la carguita se mueva con velocidad constante, ¿no? O sea, si la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la magnitud de la fuerza externa que estamos aplicando, entonces la rapidez o la velocidad de la carguita va a ser constante, ¿no? Porque no hay una fuerza neta que acelere a la carguita. La velocidad sería constante, ¿no? Entonces vamos a pensar en esta situación, ¿ya? En donde aplicamos una fuerza externa de igual magnitud y logramos mover la carga, ¿ya? Entonces, al aplicar una fuerza externa sobre la carga, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ustedes, a ver, si yo les mando a trasladar una cierta masa de una posición a otra posición, ¿qué es lo que estarían haciendo ustedes? Trabajo. Exactamente, están realizando un trabajo, ¿verdad? Entonces acá, al aplicar una fuerza externa sobre la carga, lo que estamos haciendo nosotros es realizar un trabajo, ¿ya? Un trabajo. Entonces, eh, eso tiene que estar claro, jóvenes, ¿ya? Recordemos la ecuación que habíamos escrito anteriormente, en donde el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial eléctrico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si el potencial eléctrico eh, varía únicamente en una dirección, o sea, depende de una sola variable, ¿ya? Entonces, el gradiente de este campo escalar se puede escribir de la siguiente manera, ¿ya? Como una derivada simplemente. Si D está en función de R únicamente, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico será igual a la derivada total del potencial eléctrico con respecto de R multiplicado por el vector unitario que me da la dirección del gradiente. ¿Sí? ¿Ya? Todo esto es el gradiente del potencial eléctrico, ¿no? ¿Sí? Pero como depende de una sola variable, entonces es más fácil expresarlo de esa manera. ¿Ya? Gradiente del potencial eléctrico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a multiplicar ambos lados de la igualdad por el vector unitario a sub r. ¿Ya? Entonces, tendría lo siguiente. A r punto campo eléctrico. Bueno, voy a hacer con otro color. ¿Ya? Eso va a ser igual a qué. Esta parte es una cantidad escalar, ¿no? Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Menos la derivada de potencial eléctrico respecto de R, ¿sí? Tendría acá el vector unitario A sub R punto
este vector unitario, ¿no? A sub r. Simplemente estoy multiplicando a ambos lados de la igualdad por el vector unitario a sub r, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos a este lado? El producto escalar del vector unitario a sub r por sí mismo, eso me da 1, ¿verdad? Esto me da 1. Entonces, tendría lo siguiente. Entonces, derivada del potencial eléctrico. Es conmutativo, ¿no? Entonces, puedo cambiar el orden acá. Decir E punto A sub R. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es determinar el potencial eléctrico en términos del campo eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a despejar acá el diferencial del potencial eléctrico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, menos a este lado vamos a tener el campo eléctrico punto, acá tenemos diferencial de R, vamos a llevarlo a multiplicar por el vector unitario A sub R, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es igual a ¿qué? No. Diferencial de R por A sub R es el vector diferencial de R, ¿sí? Ya, diferencial de R. Ya, entonces tenemos esta situación, jóvenes, para el caso unidimensional, ¿no? ¿Ya? Pero yo no quiero el diferencial del potencial eléctrico, sino quiero especificar el potencial eléctrico a una distancia radial de la carga eléctrica, ¿no? De Q mayúscula. Entonces tenemos que integrar, ¿ya? Entonces vamos a integrar esta expresión. Diríamos entonces integral del diferencial de B va a ser igual, signo negativo sale de la integral, el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de R. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la figura anterior, acá, ¿cuál es el vector R? Es este vector, ¿no? El vector que va del origen del sistema de referencias a la posición de la carga de prueba. Esto es R. ¿Sí? Y el diferencial de R es la variación de este vector R en la dirección radial, o sea, también está en la misma dirección y sentido. Voy a dibujar acá el vector diferencial de R. ¿Ya? Entonces, ¿de qué valor a qué valor vamos a integrar el potencial eléctrico? Supongamos que este punto está a un potencial eléctrico B2 y este punto, el punto inicial, está a un potencial eléctrico B1. ¿Ya? Entonces vamos a integrar desde un potencial eléctrico B2 hasta un potencial eléctrico B1. ¿Sí? B1. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Desde un potencial eléctrico B2 hasta un potencial eléctrico B1. ¿Sí? Ahora tenemos acá dos variables. El integrando, jóvenes, tenemos el campo eléctrico es variable y el vector R también es variable. Entonces, para integrar necesitamos llevar una de las variables en términos de la otra variable, ¿no? Lo más fácil es llevar el campo eléctrico en términos de R, ¿ya?
Entonces, si nosotros recordamos, para el caso de el campo eléctrico a una distancia r tiene la siguiente expresión, ¿ya? Pero recordemos este asunto, ¿no? Entonces acá está nuestra carga mayúscula Q. Entonces queremos determinar el campo eléctrico en este punto a una distancia r, ¿sí? Acá. Entonces, si nosotros utilizamos una forma de, como esta carga puntual podemos suponer que tiene una forma esférica, entonces podemos construirnos una superficie gaussiana, ¿verdad? Para determinar el campo eléctrico en este punto, ¿ya? Es E, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, o también la expresión que hemos determinado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar lo siguiente, ¿no? Que el campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica, la carga que genera el campo eléctrico, sobre la magnitud de R al cuadrado multiplicado por el vector unitario AR, ¿sí? Esto siempre y cuando la carga Q mayúscula esté situada en el origen de nuestro sistema de referencias, ¿no? Caso contrario, ya saben que tienen que utilizar la otra expresión, ¿ya? Ahí está. Entonces, bueno, tenemos acá el campo eléctrico en términos de la variable R, ¿sí? Términos de la variable R. Entonces, en este caso, jóvenes, tendríamos lo siguiente. Al lado izquierdo de la igualdad tendríamos el potencial 1 menos el potencial 2, ¿verdad? Igual, negativo. Entonces, acá el campo eléctrico, eh, bueno, la constante eléctrica es una constante, la carga Q mayúscula es una constante, entonces, dentro de la integral nos quedaría lo siguiente. ¿Sí? Nos va a quedar a ver, me quedaría A sub R sobre R cuadrado, ¿no? ¿Sí? A sub R punto diferencial de R sobre R cuadrado, ¿sí? Ya, entonces, normalmente el potencial eléctrico se encuentra a partir de una de estas ecuaciones, jóvenes, esta o esta, ¿ya? Entonces, si nosotros eh, trasladamos la carguita de prueba desde el infinito, entonces el potencial eléctrico en el infinito se considera que es cero, porque estaríamos infinitamente alejados de la carga que genera el potencial eléctrico, ¿no? ¿Sí? Eso significa que el potencial eléctrico en el punto 2, este punto corresponde al infinito, entonces tendría que ser cero el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico en el punto 1 sería igual a ¿qué? A menos integral el campo eléctrico punto diferencial de R, ¿sí? O también tendría que ser igual a esta expresión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos el potencial eléctrico debido a una carguita puntual a una distancia R de esta manera? ¿Ya? De esta manera. ¿El potencial eléctrico tiene relación con el trabajo realizado? Sí. ¿Ya? ¿De qué manera se relaciona el potencial eléctrico con el trabajo realizado? ¿Ya? Entonces, el trabajo realizado
para mover la carguita del punto 2 al punto 1, ¿ya? El punto 1 es igual al producto entre la carga de prueba, la carga que se mueve, por el diferencial de potencial, ¿sí? O diferencia de potencial, mejor dicho, ¿no? Esta diferencia de potencial es el potencial mayor menos el potencial menor, ¿no? En este caso, el potencial mayor siempre va a ser el potencial que está más cerca a la carga, a esta carga, ¿sí? Entonces, si no existe, entre dos puntos no existe diferencia de potencial, entonces no existe trabajo realizado por la fuerza eléctrica, ¿ya? Entonces, un momento, por favor, estás reseteando mi bolígrafo, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial eléctrico podemos escribir como la energía potencial por unidad de carga de prueba, ¿sí? Que la energía potencial en este caso es igual al trabajo realizado, ¿sí? Por la fuerza eléctrica al mover la carguita del punto 1 al punto 2, ¿sí? Este sería el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, ¿no? Y eso es igual a la energía potencial, ¿ya? Entonces, la diferencia de potencial podemos definir como la energía potencial por unidad de carga, ¿sí? La energía potencial por unidad de carga. Bueno, jóvenes, entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Con un ejemplo les va a quedar más claro, ¿ya? Energía potencial por unidad de carga, ¿no? O sea, es la energía eléctrica que actúa sobre una carga de prueba. A eso se conoce como potencial eléctrico, ¿sí? Preguntas, jóvenes, antes de pasar a la siguiente. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a resolver el ejercicio 3.6 del libro, ¿ya? Entonces, jóvenes, hay que sintetizar esta parte. Lo que tiene que estar claro es lo siguiente, ¿ya? Que la diferencia de potencial entre dos puntos, o sea, por ejemplo, la diferencia de potencial entre B1 y B2 es igual a la integral del campo eléctrico, ¿sí? Integral de línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la carga de prueba se traslada desde el infinito, entonces ya sabemos que el potencial 2 va a ser igual a 0. Ya, o sea, nuevamente voy a explicar esto. ¿Ya? O sea, si estamos en esta situación, acá está nuestra carga de prueba Q,
¿sí? Y la posición inicial de la carga de prueba estaría acá, ¿no? Ahí. Entonces, como estamos en el infinito, entonces el potencial acá, como el potencial 2, va a ser igual a 0, ¿no? Porque estamos muy alejados respecto a esta carga Q mayúscula. Por lo tanto, el potencial eléctrico generado por esta carga prácticamente va a ser despreciable en el infinito, ¿ya? Entonces, queremos determinar el potencial eléctrico en este punto, debido a esta carga eléctrica. O sea, el potencial D, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar esta carguita, ¿sí? Y ubicar en esta posición, ¿no? Ubicar la carga en esta posición, ¿sí? Entonces, en este caso, el potencial eléctrico en esta posición va a ser igual a ¿qué? Sí, potencial eléctrico B va a ser igual a B1, ¿no? En este caso sería D. El potencial eléctrico B2 es 0, por lo tanto esto va a ser igual menos integral del campo eléctrico, ¿sí? Punto diferencial de R. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación que tendríamos que utilizar en este caso, ¿no? Entonces, jóvenes, nuevamente acá tienen que tener la expresión del campo eléctrico, ¿sí? En función de R para poder integrar, ¿sí? Para poder integrar. Y para el caso unidimensional, esto es fácil, ¿no? B es menos, es dos vectores son paralelos. Entonces, esto simplemente es punto diferencial de R, ¿no? Y para este caso, el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica, la carga Q, ¿sí? Integral. Bueno, acá nos quedaría diferencial de R sobre R al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Vamos a integrar desde R igual a infinito hasta R igual a R, ¿no? Hasta R, ¿sí? Entonces, el potencial eléctrico para esta carga puntual va a ser igual a que acá hay un signo negativo, ¿verdad? Signo negativo, ¿ya? Constante eléctrica, la carga Q. ¿A qué es igual esta integral, jóvenes? A menos 1 sobre R, ¿verdad? Evaluado desde R igual a infinito hasta R, ¿ya? Entonces acá los signos negativos se simplifican, ¿no? Entonces me quedaría la constante eléctrica, la carga Q, reemplazamos los límites de integración, entonces tendríamos 1 sobre R menos 1 sobre infinito, ¿sí? ¿Cuánto es 1 sobre infinito? Un número dividido entre infinito, ¿cuánto me da? Cero, ¿no? Cero. Cero, ¿ya? Cero. Entonces, resulta de que el potencial eléctrico generado por esta carga Q mayúscula a una distancia R es igual a ¿qué? A la constante eléctrica, la carga que genera el potencial eléctrico sobre R, ¿sí?
Ya, entonces potencial eléctrico generado ya, a una distancia R, ¿no? Potencial eléctrico a una distancia R generado por una carga puntual Q mayúscula. Preguntas, jóvenes, hasta aquí. Ya, ¿están ahí o se quedaron dormidos? Ya. Eh, Veamos un ejemplo. El ejercicio 3.6. Dice, determine el trabajo realizado por el campo eléctrico. Ya, el trabajo realizado por el campo eléctrico E, que es igual a X por X menos a Y por 2Y voltios sobre metro, ¿no? Que es la unidad del campo eléctrico. Para mover una unidad de carga positiva desde la posición, ya, desde la posición P1, que tiene las siguientes coordenadas, menos 2, 0, 0, hasta la posición P2, cuyas coordenadas son 5, menos 1, 3, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llevar la carga de prueba del punto 1 al punto 2. Entonces, recordemos, jóvenes, la ecuación que nos da la diferencia de potencial, ¿no? Diferencia de potencial igual al negativo de integral del campo eléctrico, ¿sí? Y del vector de R, ¿no? ¿Sí? Pero también recordemos de que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, ¿sí? O el campo eléctrico, en este caso, es igual a la carga de prueba multiplicado por la diferencia de potencial, ¿ya?
el trabajo que realiza el campo eléctrico para mover la carga de prueba desde el punto 1, dice, ¿verdad? Hasta el punto 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Como el trabajo realizado por unidad de carga igual menos integral. ¿Sí? Bueno, acá ya nos da el campo eléctrico, ¿no? Que realiza el trabajo. ¿Ya? Simplemente hay que hacer el producto escalar, ¿no? Entre estos dos vectores. Entonces tenemos acá, voy a escribir de la siguiente manera. X en la dirección X, menos 2y en Y y 0 en Z, ¿verdad? Punto. El vector diferencial de R en coordenadas cartesianas. A ver, vamos a recordar. En coordenadas cartesianas el vector R es igual a AX por diferencial de X, ¿verdad? Más AY por diferencial de Y más AZ diferencial de Z, ¿verdad? En coordenadas cartesianas. Entonces, como el campo eléctrico está en coordenadas cartesianas, jóvenes, entonces el diferencial de R tenemos que expresarlo en coordenadas cartesianas. Entonces, tendríamos su componente en X, es diferencial de X, su componente en Y, diferencial de Y, y su componente en Z, diferencial de Z. ¿Sí? Allá. Nos dice una unidad de carga para mover una unidad de carga positiva, dice, ¿no? Ya, o sea, por unidad, en realidad eso es lo que nos está pidiendo. Trabajo realizado por unidad de carga, ¿ya? Entonces, igual, ¿sí? Bueno, esto es igual a ¿qué? Integral. Podemos separar en tres integrales, ¿no? ¿Sí? O integral de la siguiente manera, ¿no? Acá sería el vector unitario AX es constante, ¿no? Entonces me quedaría acá adentro X por diferencial de X, ¿no? Si es menos con menos me da más, entonces tendría acá 2 sale de la integral, me quedaría dentro de la integral Y por diferencial de Y, ¿no? Y por diferencial de Y. 0 por diferencial de Z me da 0, ¿no? Ahí, aquí me falta el vector unitario. Sí, 2 por A sub Y, ¿no? El vector unitario A sub Y también es constante y sale de la integral, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por unidad de carga por el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? Nos fijamos los puntos, las coordenadas, ¿no? La coordenada X varía de ¿qué valor a qué valor? De menos 2 a 5, ¿no? Menos 2 a 5. Y la variable Y varía de 0 a menos 1. Entonces, el trabajo realizado por unidad de carga va a ser igual a ¿qué? Menos AX. Integral de X es X al cuadrado sobre 2, ¿no? Evaluado de menos 2 hasta 5. Más 2AY. Ah, perdón. Aquí. ¿Por qué no me he hecho dar cuenta, jóvenes? Es producto escalar, o sea, no hay estos. El producto escalar nos da un escalar. No hay vectores unitarios, ¿ya? Ahí me estaba rayando. Eso. Producto escalar de dos vectores. Este vector y este vector nos va a dar un escalar. Entonces es X por diferencial de X, ¿no? Entonces acá hay un signo negativo. Menos 2Y por diferencial de Y
pero acá tenemos un signo negativo, entonces se vuelve positivo, ¿ya? Eso es. Entonces, más 2 integral de y al cuadrado sobre 2, ¿no? Evaluado desde 0 hasta menos 1, ¿ya? Listo. Entonces, el trabajo por unidad de carga va a ser igual a ¿qué? Acá tenemos, podemos factorizar menos 1/2, ¿sí? Acá tendríamos 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Más 2 con 2 se simplifica, entonces tendríamos acá menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos entonces el valor del trabajo realizado por unidad de carga, jóvenes, ¿ya? Bueno, el resultado está en joules, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que entender unidad de carga, un coulomb, ¿no? Entonces, si fuera así, si llevamos a multiplicar esta carga al lado derecho, entonces nos va a quedar la carga simplemente, ¿sí? Si la carga es igual a un coulomb, entonces igual me va a dar este valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería acá? Menos 1/2, 25 menos 4, ¿no? Más 1, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? 25 menos 4, 21, ¿no? Entonces sería menos 21 medios más 1, ¿sí? ¿Y eso cuánto da? Menos 9,5. Ya, menos 9,5, ¿ya? Entonces, como estamos hablando del trabajo realizado, eh, tenemos que hallarle su valor absoluto, ¿no? ¿Ya? No hay trabajo negativo, ¿verdad? Y entonces, por eso tenemos que hallar su valor absoluto. Su valor absoluto de menos 9,5 joules nos va a dar igual a 9,5 joules, ¿ya? Entonces, este sería el trabajo que realiza el campo eléctrico, ¿no? Externo sobre la carga de prueba. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Inge, Ahí una está. consulta. Con la carga, ¿cómo es que lo asumimos que es uno o cómo es? Sí, dice acá, determina el trabajo realizado por el campo eléctrico tantos para mover una unidad de carga. Dice. Entonces tendríamos que entender cómo la carga igual a un coulomb, ¿no? Porque nos da todo en sistema internacional, ¿no? Entonces tendríamos que entender de esa manera, porque no nos da el valor de la carga, ¿no? Entonces, como dice, para mover una unidad de carga tendría que ser una carga de igual a un coulomb. Ok, Inge. Otra pregunta.
Ya, jóvenes, con la práctica van a ir dominando esta parte, ¿ya? Si no han logrado entender muy bien, no se preocupen, ¿ya? Resolviendo ejercicios van a entender. Entonces, la tareita acá sería de la siguiente ecuación, ¿ya? ¿Ya? Determine el campo eléctrico ya determine el campo eléctrico en un punto con distribución de potencial eléctrico un punto con distribución de potencial eléctrico igual a ya. Entonces tenemos ahí el potencial eléctrico. Pongamos que está en función de las siguientes variables. ¿Ya? Ya está en función de las tres variables cartesianas, x, y z. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hallar es el campo eléctrico asociado a este potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, eh, en algún punto del espacio, sabemos que el potencial eléctrico tiene esta distribución, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, simplemente tienen que hallar en este punto el campo eléctrico, ¿no? La dirección y sentido, obviamente, del campo eléctrico, acá. ¿Ya? Nada más, jóvenes. Besito. ¿Tienen preguntas con respecto a la tarea, jóvenes? Ya, listo, jóvenes. Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Ya. Por si acaso, jóvenes, les compartí un video explicando esta parte que ya vimos acá, pero posiblemente les ayude a entender mejor un video hablando sobre el potencial eléctrico, ¿ya? Entonces pueden ver ese video, jóvenes. Entonces nos vemos en la siguiente clase, que sería el lunes, ¿no? De la siguiente semana.